Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las propiedades del texto y los registros lingüísticos. Este es tema nuevo, muchachos. Esto tiene que ver sobre cómo se redactan los textos. Pues tenemos que entender que los textos son una unidad máxima de comunicación. Al ser una unidad, siempre deben hablar de un tema específico, ¿cierto? Para ello deben cumplir una serie de propiedades, a las cuales se les llama propiedades textuales o propiedades del texto. Estas son tres propiedades: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Cuando hablamos de la adecuación, esta es una propiedad donde busca que el texto se adapte a las circunstancias de la acción o la situación comunicativa. ¿Cómo así? Que se adapte al tipo de lector, ¿cierto? Si es un texto formal o es un texto informal. Cuando hablamos de un texto informal hablamos de cuentos, novelas, noticias, textos que van dirigidos para todo el mundo. Y los textos formales son aquellos que son especializados, como las revistas indexadas, científicas, textos de literatura o lingüística ya pues para gente que se dedica a eso, textos de medicina y demás. Eso busca la adecuación, ¿cierto? Que haya una adecuación en la circunstancia de la situación comunicativa, es decir, que el lenguaje que se utilice sea comprensible para el público al que va ese texto. El otro, transmitir la intención del emisor, ¿cierto? Porque pues todos los textos tienen intenciones diferentes. Pueden ser informar, contar una historia, opinar, analizar, criticar, bueno, hay diferentes intenciones, ¿cierto? Esa es la adecuación. La coherencia, que es la segunda propiedad, es aquella que busca darle sentido al texto, ¿cierto? Como les decía, el texto es una unidad global. Por tal razón tiene que tener un sentido único. Si el texto es de lenguaje, yo no puedo empezar a hablar de medicina porque no sería coherente, ¿cierto? Entonces la coherencia busca que las temáticas que aborda el texto siempre sean una unidad global, es decir, que siempre se trabaje en referencia a la misma idea o al mismo tema central dentro del texto. Esa es la función que tiene la propiedad de la coherencia, ¿cierto? ¿Qué se distingue en la coherencia? Tema y el orden de las ideas. El tema, la lingüística, pues el orden de ideas es como yo empezaría a ver. Entonces está la lingüística comparativa, la lingüística generacional, el análisis del discurso, la textolingüística, la neurolingüística, bueno, orden de ideas, ¿cierto? Entonces, un tema, pero todas estas ideas están circundando siempre frente al mismo tema principal, que digamos en el ejemplo que les di es la lingüística o el lenguaje. Eso es lo que busca la coherencia, que el texto tenga sentido, que sea lógico. Por otro lado, está la tercera propiedad que se llama la cohesión. Esta propiedad de la cohesión permite que las oraciones y los párrafos, aquí se les llaman elementos lingüísticos, eh, tengan una relación entre sí para ser coherentes. Es decir, es usar conectores lógicos, ¿cierto? O referentes, como la repetición, como la elipsis, para que los textos tengan una correcta unión entre las oraciones, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que entender que un texto como unidad máxima se divide en párrafos, estos párrafos tienen que tener una cohesión, ¿cierto? Tienen que unirse a través de palabras como pero, sin embargo, como, entonces, y, bueno, hay diferentes conectores lógicos para hacer esto. Y también dentro de los párrafos pues existen oraciones y estas oraciones también tienen que unirse a través de estos mismos conectores. Entonces ese es el trabajo de la cohesión, ¿cierto? Revisar el texto y utilizar las palabras adecuadas para que el texto sea lógico, tenga una cohesión, ¿cierto? Que no se sienta como raro a la hora de leer que usted diga, oiga, pero aquí como que le hace falta una palabra o aquí esta palabra está mal o demás. Esa es la función como de la cohesión. Entonces, así rápidamente, esto es las tres propiedades del texto, ¿cierto? La adecuación, la coherencia y la cohesión. Digamos que ustedes esto ya lo vieron en octavo, lo vieron en séptimo, porque este tema se viene repitiendo. Nosotros hoy vamos a hablar específicamente de la primera propiedad del texto que se llama la adecuación. Vamos a ver como un análisis más profundo a esta propiedad. Como les decía, la adecuación es perdón, la propiedad cual busca adaptar la situación comunicativa a las características que tiene el escritor.
Es decir, en ese orden, la adecuación se puede hacer por cinco, por decirlo así, como cinco factores. El primer factor es la relación entre el emisor y el receptor. Recordemos que emisor es aquel que transmite el mensaje y receptor es aquel que lo recibe. En este caso, el emisor es el escritor y el receptor es el lector, ¿cierto? Esta relación busca dar como una jerarquía entre los interlocutores. Es decir, nos va a determinar el nivel de formalidad del uso de la lengua. Es decir, que si usamos un lenguaje formal o un lenguaje informal. Es muy diferente que yo les diga en una noticia, en el día de hoy hubo un grave accidente donde hubo 3 heridos de gravedad, un muerto y las pérdidas de los vehículos fueron totales. Esto es un lenguaje informal porque todos lo entienden. Pero si yo les digo a ustedes, en el siniestro hubo un occiso y hay tres sujetos con pronóstico reservado en las instalaciones médicas debido a lo complejo y grave de las lesiones que han sufrido. Ahí estoy usando un lenguaje más formal, ¿cierto? Estoy buscando que mi texto sea como más específico para cierto público. Entonces, eso es a lo que se le llamaría como la formalidad del uso de la lengua. Esa es la relación entre el emisor y el receptor. El tipo de público que está buscando el emisor, ¿cierto? Si estoy buscando llegarle a toda la gente o simplemente a un grupo de personas específicos, científicos o lingüistas o médicos o abogados, bueno, cualquier vaina, dependiendo de lo que yo esté escribiendo, ¿cierto? Acá nos dan un ejemplo muy fácil, miren, nosotros no nos expresamos igual con nuestra familia, nosotros no le hablamos igual a la mamá que a los amigos, ¿cierto? O no le hablamos igual a los amigos que al profesor. ¿M? No le va a llegar al profesor a decirle, ole, parce, buenos días, porque no es correcto dentro de la formalidad del uso de la lengua. La segunda que muchachos, el segundo factor que se da es lo que se llama la intención comunicativa. Este factor, ¿cierto?, de intención comunicativa es el que busca la intención del emisor. Es decir, el escritor del texto siempre va a tener una intención. ¿Cuáles? Pues hay diferentes. Su intención puede ser narrar o puede ser simplemente describir un lugar o un acontecimiento. Puede ser orientar o dirigir, ¿cierto?, a una persona dentro de una guía, como por ejemplo estos textos buscan orientar y dirigirlos, ¿cierto? Eh, qué o cómo hacer algo, esa es otra intención, ¿cierto? Por ejemplo, en los textos instructivos. Exponer algo también es otra intención comunicativa. Explicar algo también es otra intención comunicativa. Argumentar opiniones o hechos es otra intención comunicativa. Hay más intenciones comunicativas, muchachos, sino que pues ahí nos podríamos quedar todo el día. Entonces, la intención es lo que busca, la finalidad que tiene el escritor. El tercer factor se llama el marco social. Y esto es básicamente el escenario o el lugar donde se da el acto comunicativo. Es decir, todo acto comunicativo, así sea un texto escrito, tiene un momento y un lugar, es decir, un tiempo y un espacio, ¿cierto? Tiene un momento y un lugar en el que sucede. Entonces, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo aquí es adecuación y mi marco social, ¿cuál sería? Mi momento es la clase de español y el lugar pues es mi computador, la virtualidad, ¿cierto? Mire, acá hay otro ejemplo, mire, una reunión de amigos, una tutoría, un debate, eso es lo que se llamaría el marco social y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer textos. Eh, Recordemos, bueno, que los textos no son solo escritos, los textos también son orales, ¿cierto? Todo lo que se hace se le llama texto. Entonces, otro factor es el canal empleado. El canal, cuando ya hemos conocido los elementos de la comunicación, sabemos que el canal es el medio por el que se transmite el mensaje, ¿cierto? ¿Qué medios podemos usar? Pues el medio oral, que es la voz, por ejemplo, esto que estoy haciendo, el canal escrito, que es todo esto que ustedes están viendo, el acústico, que es el de los sonidos, ¿cierto? O el visual, que es también a través de la visión de imágenes, la lectura de imágenes. Entonces, eso es canal. Y el último factor, pues obviamente es el tema, es obviamente el asunto de lo que se va a tratar el texto o el mensaje, ¿cierto? Entonces, es muy importante este factor. Estos factores, ¿cierto? Determinan como tal, como la situación comunicativa, todo lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de escribir.
Entonces, es decir, que con cada texto que yo haga debo usar un registro lingüístico diferente. Y ya les había mencionado cuáles eran los registros. ¿Cuáles eran? El formal y el informal, ¿cierto? Entonces, los registros lingüísticos son la forma en la que tú expresas el lenguaje. No es necesidad de cambiar el idioma, no, sino que yo el mismo español puedo hablarlo como buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a la gran convención. Como puede ser, hola mis parceros, ¿cómo están? Los estábamos esperando para aquí, para que entren a la conferencia. Ay, es totalmente diferente los registros. Uno es formal y el otro es informal, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a ver unas características de los registros formales y los registros informales. Entonces miremos, el registro formal miren, es un nivel más elaborado de la lengua, ¿cierto? Es decir, que es mucho más sofisticado, usa términos no tan comunes. Hay una pronunciación correcta en la comunicación oral, es decir, que cada palabra que se dice es pensada, ¿cierto? No se habla por hablar. Hay una mayor riqueza léxica, es decir, que hay mayor cantidad de palabras, palabras más rimbombantes y demás. Hay una organización de las ideas, hay una sintaxis correcta y hay un tratamiento de fórmulas de cortesía. Es decir, que en el registro formal se habla de usted, ¿cierto? Porque se le está hablando a personas que uno probablemente no conoce. En el informal es el que usamos más con la familia, con los amigos, es un nivel menos elaborado, la pronunciación es más relajada en la comunicación oral, ¿cierto? Con mi amigo yo me puedo equivocar y ya solo es la risa. Hay una abundancia de exclamaciones e interjecciones, hay un léxico coloquial y frases hechas, como la palabra parce, ¿cierto? Que es muy coloquial. Hay una sintaxis desordenada, las oraciones están inacabadas porque como los dos sobreentienden los temas, pues a veces no hay necesidad de palabras. Y el tratamiento es de fórmula familiar, ¿cierto? Entonces ahí la cordialidad es más del tú, más de hablar del tuteo, ¿cierto? Bueno, y entonces acá pues pueden ver como el grado de informalidad y cómo las cosas pueden ser más formales o más informales. Por ejemplo, una conversación con amigos y familiares es más informal, pero un acto institucional o una ceremonia como los grados son formales, ¿cierto? Y así pueden ver. Esto es, muchachos, lo que pues tenemos que saber acerca del tema de las propiedades del texto, sus registros lingüísticos. Si tenemos dudas, preguntas o inquietudes, ya saben, me pueden preguntar. Yo estoy de 7 de la mañana a 3 de la tarde, muchachos. Ahora sí vamos a tomar apuntes, entonces este va a ser el título, las propiedades del texto y registros lingüísticos. Van a copiar estos tres subtítulos. Esto de acá no lo copian, esto lo encuentran en la página 68 y 69 de su libro. Entonces copiamos los tres, adecuación, coherencia y cohesión. Luego copiamos el subtítulo adecuación, le damos 2 puntos. Esto de acá no, este parrafito no se copia. Se copian los 5 factores que les mostré. Intención comunicativa, marco social, canal empleado y tema, ¿listo? El subtítulo es la adecuación después de haber copiado estos tres, este subtítulo y copiamos los 5 subtítulos de factores, relación entre emisor, intención comunicativa, marco social, canal empleado y tema. Y por último, muchachos, ponemos como subtítulo los registros lingüísticos y copiamos esta tablita de acá nada más, ¿listo? La tablita y eso es todo lo que tenemos que hacer por la parte de tomar apuntes, muchachos. En la página 69 está el taller Aplica, que consta de 5 puntos, pero no los vamos a responder todos, vamos a solucionar solo el punto 1, el punto 4 y el punto 5. En el punto 1 nos dicen que respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones se pueden emitir los mensajes y cuáles son los factores que condicionan la adecuación y el registro lingüístico? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con la A, son A, B, C, D. Entonces, la A, entonces, ¿qué pasa, colega? Pues, ¿en qué situación se emite? Pues en el contexto, no sé, de los médicos, por ejemplo, una situación médica. ¿Qué factores hay? Pues hay una relación entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Hay un marco social y hay un tema. ¿Qué registro se da acá? Pues un registro informal, porque si fuera formal él le diría, ¿cómo está, doctor? ¿Cierto? Cuando él dice, ¿qué pasa, colega? Es informal. Eso sería, por ejemplo, eso es lo que tienen que escribir ahí en cada una, ¿listo? Este no se hace, el 3 tampoco, van a ser el 4 que es explicar el registro que se debe emplear en esta situación. La leen y me dicen si debe ser un registro formal, si debe ser un registro informal y por qué, ¿listo? Y hacen el quinto punto, que es leer este pequeño texto y decir cuáles son los rasgos propios del registro informal en ese texto, ¿listo? Y después decir si hay adecuación.
Eso es, muchachos, todo lo que tenemos que hacer. Entonces espero les haya gustado el tema. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, ya saben, me pueden preguntar de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Me pueden llamar, escribir, cualquier cosa.